Buenas tardes, es un placer comenzar esta cuarta y última instancia o cuarto encuentro de este ciclo internacional de diálogos sobre microrrelato y con una presencia de lujo desde México. Tenemos a Javier Perucho, escritor y especialista en microrrelato, que ya nos estará ilustrando sobre estos asuntos en breve. Decirles que este ciclo se enmarca dentro de un proyecto que estamos desarrollando desde el Plan Educativo Cultural de la Administración Nacional de Educación Pública, junto con el programa La Máquina de Pensar, que conduce Pablo Silva Olazábal en Radio Cultura, en medios públicos. Así que quien les habla, Horacio Bernardo, y Pablo Silva también, que ahora les va a hablar, les damos la bienvenida. Y decirles también, muy brevemente, para darle paso a también no quitarle mucho tiempo al expositor, decirle que también este ciclo se enmarca en un concurso que estamos realizando en la educación pública, que es un concurso de minicuentos, así lo llamamos al concurso, este, pero bueno, podría llamarse microrelatos, no me voy a meter mucho en el tema de las terminologías porque es todo un asunto. Un concurso de minicuentos inspirados en obras de Petrona Viera, que es una gran artista plástica uruguaya. Y entonces nosotros hicimos una selección de 72 obras de Petrona Viera para que los estudiantes, junto con sus docentes, escribieran o se embarcaran en un desafío, escribir un minicuento que tuviera entre un carácter, si es que eso es posible, incluyendo el título, hasta 1200 caracteres, o sea, incluyendo el título, incluyendo los espacios, incluyendo todos los elementos, digamos, de un minicuento. Así que estamos, por mi parte, muy agradecidos desde antes del inicio, por la presencia de Javier, y también muy agradecido por poder compartir este proyecto con Pablo Silva, a quien le doy la palabra entonces para continuar. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bienvenidos a todos a esta cuarta charla. Yo voy a hablar simplemente muy poquito de Javier Perucho. Me gustaría hablar porque Javier Perucho es uno de los grandes teóricos que tiene en Latinoamérica sobre la microficción, sobre la minificción. En México creo que está Lauro Zavala y Javier Perucho, son los dos más importantes, y que han desarrollado, en el caso de Javier Perucho, no solamente ha desarrollado teoría, no solamente es un escritor de microficción, ha hecho novelas de microficción, sino que también ha hecho antologías muy interesantes y ha escrito también en torno a la microficción en teoría. Y aparte de todo eso, Javier Perucho es un gestor y entonces es un impulsor, y yo lo conocí en persona cuando me invitaron a ir a la tercera cumbre de minificción que se celebró en México en el 2000, ahora no me acuerdo, 2000, antes de la pandemia, 2018 debe haber sido, ¿no? Por ahí, la tercera cumbre. Y nada, simplemente decirles que Javier Perucho, aparte de todo esto que acabo de decir, que obviamente es un profesor de la UNAM y tiene una trayectoria docente dilatada, tiene vínculos con Uruguay, eso lo quería decir. Quería decir que tiene vínculos porque su mentor, su tutor en la tesis de doctoral fue un uruguayo, fue Hugo Verani, ¿no? Hugo Verani, el crítico uruguayo que vive en Estados Unidos y está vinculado a través de México. Bueno, ahora ya Hugo ya se jubiló, y nada, quería decir eso, que me parecía un dato de color, un dato de calidez que tiene que ver con los vínculos con Uruguay. Y ahora darle la palabra. Javier, bienvenido a esta charla, y te estamos escuchando, te estamos esperando. Muchísimas gracias por la invitación. Me honra, en principio me espantó, me dio miedo qué iba a decir, qué iba a compartir. Por eso me tardé tanto en contestarle a los anfitriones de esta charla, y no quería naturalmente teorizar, exponer, definir y esas cosas aburridas. Y lo que decidí finalmente era resumir una práctica magisterial de 20 años en diferentes partes del mundo, en diferentes contextos educativos, sobre todo con estudiantes de licenciatura.
Entonces lo que le propuse a Hugo fue una didáctica del microrrelato. Y eso es lo que intentaré hacer en esta exposición. Mandé a través de Hugo y de Laura Osta un material educativo que espero que ustedes lo tengan a la mano. Si lo pueden desplegar a mí, se me ayudaría muchísimo, me facilitaría porque me ahorraría tiempo en la exposición y también eso facilitaría mucho las interrogantes, las preguntas, los cuestionamientos y la retroalimentación para quien hoy en este momento habla con ustedes. Y antes de exponer, quiero hacer un agradecimiento público tanto a Horacio Bernardo como a Laura Osta por sus atenciones y compromiso con estas sesiones para la realización de este conversatorio. También quiero expresar mi entusiasmo con Uruguay, su literatura, su cultura, y ustedes permítanme este rapto político, mi respeto y mi aprecio a su expresidente Mújica, de quien soy fan, y sobre todo quiero también agradecer las gestiones, el acompañamiento, el estímulo, los intercambios con Hugo Verani, quien fue mi profesor durante su estancia en la UNAM y también fue mi director de tesis de maestría, donde él me acompañó a hacer una historia, un panorama del microrrelato mexicano del siglo XX. Y Hugo también es mi tutor en estos tierra labrada de la literatura y esas son las improntas de Uruguay en mi memoria. Ahora bien, en resumidas cuentas quiero expresar una didáctica. Los materiales educativos que compartiré con ustedes los he recolectado en las dos últimas décadas de ejercicio docente, en cuya práctica han participado tanto alumnos mexicanos como extranjeros, y donde los he aplicado tanto para la iniciación literaria como en talleres de lectura o de escritura. Y procuran desarrollar habilidades de pensamiento, de adquisición del lenguaje, de aprendizaje de técnicas y herramientas de la investigación documental, pero también la práctica de la lectura en voz alta. Para mí es muy importante. Están dirigidos y aplicados a estudiantes de licenciatura en sesiones de 60 a 90 minutos, dependiendo de cada sistema educativo. Y en cada una de estas sesiones yo me planto como guía, como asesor, como un iniciador de una conversación en la que espero a manera de cierre, una retroalimentación que busca explorar sobre todo nuevos aprendizajes y otras enseñanzas de parte de los educandos. Dicho todo esto, voy a compartir una pantalla y ustedes me dicen si se ve. Se ve. Bien, esta es una didáctica del microrrelato y voy a iniciar con la primera. Voy a dar por hecho que mis anteriores colegas ya les explicaron, ya les abordaron, ya ejemplificaron o definieron algunas de las propiedades del microrrelato contemporáneo. Yo lo resumiré en estas nominaciones. Tienen como propiedad que es condensación, fragmentación, tienen una estructura abierta, siempre son intertextuales, son transgenéricos, paródico, irónico y a veces dan como resultado la crueldad. Habitualmente es lúdico y también se puede usar en otros medios, tales como en la gráfica, en las redes sociales, en la televisión y en la radio. Y en su momento los ejemplificaré. Y
la minificción aplicada para mí, esta es mi toma de posición. Lo voy a leer, aunque ustedes, repito, lo tienen en sus materiales didácticos. La minificción, las minificciones brotan al recordar tu primer beso, cuando rememoras. Un segundo. ¿Cómo le hago para hacer chiquita la pantalla? Para minimizarlo. O si no, Sí, con escape quizás. ok. Ahí se ve con pantalla completa. Muy bien, entonces, un segundo. Lo voy a dar la lectura. Las minificciones brotan al recordar tu primer beso, cuando rememoras el día en que conociste el mar, oliste la sal, caminaste sobre la arena en la playa y durante el ocaso una gaviota surcaba las olas. Suelen aparecer en los sueños. Los ruidos del hogar en las noches de frío, soledad y hambre las incentivas. No solamente se desprenden del espectro, las sombras o los gritos durante las noches. Ahí germinan las historias minadas que luego sus pergeñadores estamparán sobre la hoja. Una minificción se enhebra con uno de dichos estímulos, que los concentra y potencia hacia su final. Una minificción condensa una historia. Por tal razón literaria, administra 5 elementos estructurales, que son personaje, acción, tiempo, espacio y conflicto. El héroe se empeña en deshacer o potenciar un dilema en cuya conclusión se redime, pospone o cierra el conflicto. La largueza del cuento corto sí importa, pero solo tú sabes dónde concluye y dónde inicia. Para mí, esta es una posición, un texto que pensé sobre todo para los estudiantes de iniciación a la escritura de los primeros semestres de sus estudios de grado. Y intento definir, a partir de una experiencia personal basada en la escritura de cuentos jíbaros, de dónde brotan y cómo se cristalizan en la escritura. Tanto este texto como el manual que presentaré al final fueron pensados y escritos para los estudiantes de licenciatura y puestos en escena en la universidad donde trabajo, la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y además fueron leídos y comentados por 2 talleres de escritura cuentística y en su momento serán publicados en un fanzine en la República de Chile. Paso a el siguiente texto. Ustedes lo recordarán, es un escrito de Julio Cortázar, por escrito Gallina Una, y antes de leerlo, les voy a explicar la dinámica con la que yo trabajo con mis estudiantes. Lo imprimo, saco de 25 a 30 fotocopias, que son el número con que trabajo en mis talleres. Les entrego en mano cada una de los ejercicios y después de que ellos ya lo tienen, les pido 4 acciones. La primera de ellas es una lectura en silencio. Inmediatamente después, una lectura colectiva en voz alta. Inmediatamente después, la consulta del léxico y palabras desconocidas. Y por último, una lectura resolutiva que siempre es individual y siempre en silencio y sobre todo se va
escribiendo, resolviendo y ordenando este rompecabezas lingüístico en el cuaderno de notas y siempre con lápiz. Antes de emprender esa resolución, les doy la siguiente consigna. Ninguna palabra sobra, ninguna palabra sobra. Es una dinámica de rompecabezas. Ninguna palabra sobra y ninguna palabra se introduce ajena al texto que ustedes tienen enfrente. Y se respeta, aunque doy la libertad de colocar o eliminar los signos de puntuación que el autor consigna en el texto. Repito, se resuelve en el cuaderno y a lápiz. Tengo dos acciones alternativas para este texto. Una de ellas es imprimir en tipografía a 30 puntos este texto en un interlineado doble. Inmediatamente después recorto cada una de las palabras. Después de ello, las barajeo, las ordeno según una disposición lógica y humana. Ese es, lo puedo hacer en mi salón y puede ser desechable o bien conservo ese rompecabezas para subsiguientes ejercicios o bien para que algún estudiante se lo lleve a casa y lo pueda ordenar, ya sea de manera individual o en familia. La segunda consigna puede ser la siguiente. Puede usarse como un juego de mesa para unas ferias de libros o para talleres colectivos, abiertos en los espacios abiertos. Después de que se imprima bajo esas condiciones de tipografía en 30 puntos en un interlineado de doble espacio, se plastifica la cuartilla. Después de haberla plastificado, recorto cada una de las palabras. Luego, ya recortada cada una de las palabras, las guarda en una bolsa que puede ser de plástico, de papel o bien de en tela. Cuando ya están ahí guardadas en esa bolsa, las agito y esparzo sobre la mesa. Y allí, cada invitado a esa feria, a ese carnaval o a ese taller, puede pasar a la mesa y jugársela para ordenar ese rompecabezas. Esas son dos acciones alternativas que nos ofrece este texto de Julio Cortázar. Si estamos en el salón de clase y solamente trabajamos con la fotocopia, entonces la acción del profesor es revisar a cada estudiante sus ordenamientos. Y la primera acción que hago, es empezar por el título. Si el estudiante ordenó correctamente el título del texto, ya ganó confianza y podemos empezar con la primera oración. Si el estudiante en su cuaderno escribió correctamente el título, es decir, escrito por una gallina, podemos pasar a la primera oración. Lo que pasa con nosotros es exaltante. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber variaciones, pero si el estudiante escribe eso, tiene paloma, tiene mi acierto, y le digo que vaya a la segunda oración. Y le pido que identifique la segunda oración. Si me dice que de rápidamente a hurra termina la segunda oración, es correcto, y de allí empieza a hacer el siguiente ordenamiento. Y así nos lo llevamos oración por oración, hasta que se concluya su final. Ordenados de manera lógica y humana, porque recordemos que este texto, según la naturaleza de Cortázar, fue escrito por una gallina. Después de haber utilizado ese ejercicio, ya sea en el salón,
en la feria o en el taller, yo lo reviso y el premio es la felicitación, el estímulo por la palabra o una palomita. En una feria, habitualmente se puede dar algún presente como puede ser un libro, una paleta o cualquier otro dulce, por la acción desinteresada del feriante. Pasemos a la siguiente, La elefanta. Es un texto de Alfonso Reyes. Y allí, donde yo decía anteriormente como las propiedades del texto que puede ser irónico, paródico o cruel, están aquí perfectamente reflejadas. Es un texto breve de Alfonso Reyes que a quien no solamente se dedicó a atender la democracia ateniense, el drama policial o el nacimiento y el surgimiento del cine en las primeras décadas del siglo. También se dedicó a pulir estas gemas breves. Las gemas breves de Alfonso Reyes han sido muy pocas estudiadas, muy pocamente antologadas y muy pocamente estudiadas y difundidas en este pequeño mundo de la microficción, pero también en el mundo de la academia, a quienes se dedican a estudiar o difundir el pensamiento alfonsino. Yo traigo a colación este texto de Reyes porque no es habitual conocerlo, tenerlo o encontrarlo en las antologías del género en América, en España o en mismo México. Ustedes lo tienen en su pantalla y yo lo leo. Previamente les comento que las acciones de escritura que solicito a los estudiantes pueden ser, ya que tenemos, es un texto breve, pido a los estudiantes que describan alguno de los 3 escenarios que se mencionan, que pueden ser la calle, la fiesta o la funeraria, que están ahí de manera nominativa mencionados. O bien puedo solicitar que describan, y solamente es una descripción, de la niña, la madre o la elefanta. Y ahora sí paso a la lectura oral del texto alfonsino. Los elefantes de un circo que llegaba a la Ciudad de México se escaparon en la estación y, espantados con los pitos de las locomotoras, se echaron a correr por las calles, enfurecidos, haciendo destrozos. Un pobre señor que salía con su mujer y su niña de alguna comida con amigos y traía su par de copas, al pasar junto a él la elefanta, le tiró de la cola. El animal se volvió, lo levantó con la trompa, lo aplastó en el suelo y lo pisoteó. Me parece todavía más horrible el dolor de la viuda y la hija, porque no puede ni contar de qué murió el pobre hombre. Si dicen, lo mató una elefanta, todo el mundo se echa a reír. Después de la lectura, o de la triple lectura que hacen los estudiantes de manera individual, de manera colectiva y de manera resolutiva, pasamos a los ejercicios de la descripción de ambientes que se mencionan en el texto o bien de los personajes aleatorios que están ahí implicados. El siguiente ejercicio es un texto que se publicó en 1925. Se llama El componedor de cuentos. Es un texto que siempre leo al inicio, arranque de todos mis cursos, ya sea de lectura, ya sea de iniciación a la investigación documental o bien a los talleres de escritura. Ustedes lo tienen en su pantalla, lo tienen también en el material didáctico que les envié. Y aquí solo es una lectura en voz alta, nada más y nada menos, por el solo hecho
el solo gozo de leer. Y aquí el texto, el componedor de cuento de Mariano Silva y Aceves. Los que echaban a perder un cuento bueno o escribían uno malo, lo enviaban al componedor de cuentos. Este era un viejecito calvo, de ojos vivos, que usaba unos anteojos pasados de moda, montados casi en la punta de la nariz, y estaba detrás de un mostrador bajito, lleno de polvosos libros de cuentos de todas las edades y todos los países. Su tienda tenía una sola puerta hacia la calle y él estaba siempre muy ocupado. De sus grandes libros sacaba inagotables palabras bellas y aún frases enteras, o bien cabos de aventuras o hechos prodigiosos que anotaba en un papel blanco y luego, con paciencia y cuidado, iba engarzando esos materiales en el cuento roto. Cuando terminaba la compostura, se leía el cuento tan bien que parecía otro. De esto vivía el viejecito y tenía para mantener a su mujer, a 10 hijos ociosos, a un perro irlandés y a 2 gatos negros. Para mí, este es un texto que me da el santo y seña de mi escritura minificcional. Repito, es un texto publicado en 1925, el libro que se llamó Campanitas de Plata. Un libro, además, que venía ilustrado cada texto con grabados de un artista mexicano de la época. Aquí solo es el gozo de la escritura. Repito, yo lo tengo impreso en mi cubículo como santo y seña de mis narrativas, de mi ejercicio, pero también como enseñanza de que cada texto también amerita un distanciamiento, una corrección, una enmienda y una presentación. Es el texto de apertura de todos mis cursos, siempre de literatura, de redacción o de iniciación a la investigación. El siguiente texto que quiero compartir con ustedes es un decálogo del escritor de minicuentos. El autor es José de la Colina, escritor mexicano, inmigrante en su infancia por su familia, dadas las condiciones en que la República Española fue derrotada, salió la familia en el exilio y ellos recayeron en México. De tantos, esa abundancia de decálogos que existen dedicados a la microficción, elegí este. Es muy sencillo, creo yo, y porque además se apega a lo que la palabra decálogo ordena, mandata, es decir, 10 acciones. Y ahora explico el por qué. Para los estudiantes, después de haber leído este texto, siempre impreso en fotocopias para los estudiantes, después de su lectura, solicito la composición de una receta culinaria, un instructivo para caminar de espaldas, unas lecciones para andar en bicicleta, o bien como finalidad es que contenga su escritura en 10 momentos, usando siempre oraciones simples, con un léxico sin florilegios, es decir, sin adjetivos. Yo considero que la minificción es sustantiva o no será. También, como otros alicientes de la escritura, recomiendo algunos de los siguientes. Un manual del beso, cómo sacar a bailar a un chico, a una chica, incluso cómo tomar de la mano al ser amado. Cada texto de los que escriben en estos talleres debe llevar un título, un autor y siempre debe ajustarse a las 10 acciones que mandata el decálogo. Encontrarán ellos en sus procesos de lectura que hay escritores que
aunque ponen el título de decálogo, escriben, ordenan y sus mandamientos son de 12 o de 14 o de 9 o incluso de 7 acciones. Pero bueno, esa ya es una experiencia de lectura y ya es una ventaja y ya es una ganancia para ellos y para mí, porque ya estuvieron indagando, ya se pusieron a leer y ya pueden tener un elemento de confrontación, de réplica y de retroalimentación en nuestras sesiones. Entonces dice así el decálogo del escritor de minicuentos. Escribir o leer cuentos acorta la vida. 2. Escribir o leer cuentos cortos no alarga la vida, pero la enriquece. En la naturaleza del cuento corto está el ser caprichoso, imprevisible e impuntual. No le gusta ser citado, previsto, preparado. El cuento corto simplemente sucede. 4. Que no te digan que el cuento corto no es profundo. Replícales con este, cortísimo y de quién sabe quién, que trata de toda la condición humana. Nació, vivió, murió. 5. No creas que suprimiéndole palabras a un cuento largo, obtendrás un cuento corto. El cuento corto suele nacer ya con su justo número de palabras. 6. Un cuento, si corto, 2 veces buen cuento. 7. Más vale cuento corto volando por los aires que novela larga arrastrándose por tierra. 8. El que a cuento corto mata, quizá de novela larga muera. 9. Un cuento de 50 páginas es un cuento corto si está narrado con la máxima velocidad. Pero debes saber que es dificilísimo, prácticamente imposible lograr esa velocidad en 50 páginas. 10. Dios, si existiera, sería un cuento corto, aunque eterno. Bueno, y ya les platiqué las acciones de escritura que los chicos deben elegir alguno de los temas que yo mostré: un recetario, un manual para el beso, un instructivo para andar en bicicleta o una sesión para caminar de espaldas. O algo más desafiante como es cómo pedir a un chico, a una chica, salir a bailar. Después de eso, lo exponen, lo leen en voz alta, a veces se atreven a pasar al frente del pizarrón y lo leen. Y el resultado de todo aquello es estimulante, es divertidísimo para todos, siempre es muy simpático y los resultados siempre son muy favorables para los chicos para fomentar la escritura de acciones cotidianas. El siguiente texto que les voy a mostrar es una imagen de cómo yo les entrego a los estudiantes los ejercicios que vamos a resolver en el espacio de la clase, de 60 a 90 minutos. Imprimo, fotocopio y entrego en mano a cada uno de los estudiantes. Después de ello, leemos en silencio, en colectivo y luego en resolutivo. Y solamente leeré las instrucciones que dan pie para la comprensión, el desmenuzamiento del texto de Ana María Shua, que lleva por título Manzana. Y esas habilidades que intentan procurar que haya concentración, que haya compenetración, retención y sobre todo que hayan comprendido el texto. Las preguntas que se desprenden de ahí pueden ser otras también, es que articula los elementos del cuento, anota los personajes literarios, míticos y científicos que se encuentran en este texto, a quién representa la serpiente, quién es el consorte de Eva, cuáles son los relatos míticos y literarios a que pertenecen originalmente Eva y Guillermo Tell,
¿Qué relación existe entre Eva y la ley de gravedad? Según el texto, explica tu respuesta. Y luego viene ahí una fuente, de dónde procede la información que ellos acaban de leer. Y para ese momento de las sesiones, en algún otro momento les expliqué la arquitectura interior del libro. Índice, colofón, portada, contraportada y demás elementos para que ellos puedan navegar para obtener la ficha bibliográfica de un documento. Y este es el primer acercamiento o alguno de los primeros acercamientos que tienen para la elaboración de una ficha bibliográfica. El sistema que yo utilizo en mis clases, en mis libros, artículos, ensayos, es el sistema hispanoamericano. Y también les explico que si aprenden de ese, el APA, el Chicago, el Manhattan, cualquier otro, les va a facilitar la vida. Entonces explico su sintaxis, su ordenamiento y cuál es la posición de cada uno. Es un texto muy breve, manzana, ustedes lo tienen en sus documentos que envié. El siguiente texto también sigue el mismo formato, es un texto de Mario Benedetti y solamente voy a leer, por las dificultades de lectura que me plantea la tipografía tan pequeña, las instrucciones que deben atenerse los estudiantes para la resolución de este ejercicio. Como pueden ver ustedes, hay una línea apuntada donde el estudiante debe intervenir para la resolución de este ejercicio. Es un texto de Benedetti que yo intervine para la comprensión, la inferencia de los elementos que son faltantes. Y dice la instrucción así: en el siguiente texto hay espacios vacíos donde faltan algunas palabras. A algunos les pueden corresponder más de una. Escríbelas para hacer el texto coherente. Procura que los enunciados concuerden con lo que se dice previa y posteriormente. Este es un ejercicio que también hacemos, una lectura individual, una lectura colectiva en voz alta y luego de manera individual y en silencio, una lectura resolutiva. Y siempre se escribe, así es la sugerencia profesoral, que lo escriban con lápiz, Todos ellos tienen un ejemplar del texto que ustedes tienen enfrente. Yo lo fotocopio y les entrego en mano. Como es un texto relativamente largo, digámoslo así, nos puede llevar los 60 minutos de la sesión, donde el profesor, como guía, como animador, como supervisor, si quieren, revisa puntualmente en el pupitre de los estudiantes su avance y revisa todas y cada una de sus intervenciones en papel. Es un texto de 2 cuartillas y también viene la fuente documental de donde procede el texto. En este caso es un libro mexicano de una obra de Benedetti que se encuentra en Primavera con una esquina rota, publicado en Nueva Imagen, que fue una de las, no prácticamente hasta donde recuerdo, la única editorial mexicana que lo publicó en mi país en el año 91, aunque también Diógenes publicó su novela en poesía en algún momento de la vida. Son las 2 editoriales que publicaron inicialmente en los años 90 a Mario Benedetti. El siguiente texto que quiero compartirles, y esto fue pensado en el ejercicio que los estudiantes uruguayos tienen para
con la pintora, se llama Las ilusiones perdidas. Tiene como incentivo, como materia prima, escribir un texto en el que utilicemos ya sea títulos de películas, títulos de libros, de canciones, versos, o la potencialidad que nos permite utilizar todos estos elementos en un mismo texto. Yo veo la posibilidad de los títulos de la pintora también se pueden utilizar para escribir una minificción, pensando en Petrona Viera. Este lo escribí en su momento como un homenaje al centenario de, bueno, ustedes lo inferirán. No les voy a decir quién. Se llama Las ilusiones perdidas. Me voy a leer. Al atardecer, Mr. Taylor intercedió con el tipógrafo para que el libro mayor de La Oveja Negra fuera estampado con la tinta bruna de su imprenta. Viaje al centro de la fábula. La Oveja Negra, sin embargo, con esas mismas fábulas se lo impedía. En la alianza o cruzada política, váyase a saber cómo piensan los animales, la vaca, el zorro, el lobo, la sirena y demás pájaros de Hispanoamérica conciliaron con ella, parlamentaron hasta el anochecer y después de convencerla, apoquinaron los honorarios del impresor para que publicara el dicho volumen entre sus obras completas e incluyera en el mismo tiro otros cuentos. Lo demás es silencio, los restos de una letra, zumbido de moscas y hablillas de la servidumbre. Mientras el cajista ordenaba la tipografía, la Oveja Negra sollozaba a orillas del río Mapocho, desconsolada por ese movimiento perpetuo hacia la palabra mágica, profesada entonces por los buscadores de oro. Esa palabra dio sustento a las ilusiones de los niños, los ancianos, las prostitutas, los inválidos, las abuelitas que cruzan la calle, los poetas y demás causas perdidas. Es un ejercicio que yo lo he visto en escritores españoles y latinoamericanos. Mi anterior expositor, Raúl Brasca, en su libro Perlas del Falsario, en sus minificciones, utiliza versos de poetas para componer sus minificciones, usando esta misma técnica, este mismo procedimiento. Yo lo que he usado es un poco de la producción monterrosnosiana para componer, pergeñar este texto, Las ilusiones perdidas. Los chicos, mis estudiantes, pueden hacerlo y lo hacen muy tremendamente bien, con canciones, sobre todo, de autores cuyos padres escuchan por la radio. Y es sorprendente los ejercicios, los resultados y sobre todo la idea de encontrar un personaje y desplegarlo en todas sus posibilidades. El siguiente ejercicio es visual. Y aquí está. Lo comparto a plana completa para que ustedes lo miren. Yo lo encontré en la red, yo lo llamé La escala del amor. Es un anónimo, no sé de quién es el autor. Yo lo intervine solamente para eliminar la palabra fin, porque consideraba que es un elemento ajeno, un cuerpo extraño a esta dinámica de historia. Si ustedes lo ven, puede ser un cuento amoroso, un cuento erótico o
incluso una pelea conyugal. Depende de las lecturas, las interpretaciones o la experiencia de vida de cada quien. La idea de traer a colación este ejercicio es para que los estudiantes también piensen en otros recursos no lingüísticos para escribir una historia, valiéndose de sonidos, de otros materiales no lingüísticos y de otros soportes. Pueden utilizar números, alfabetos, sonidos o cualquier otro lenguaje no lingüístico. Y la extensión siempre es el espacio en blanco que nos oferta una cuartilla, que no sé si ustedes llamen cuartilla o folio. Pero ese es el espacio límite con el cual nosotros trabajamos para la concreción de nuestras historias breves. El siguiente ya no es estrictamente textual, ahora es para mostrarles, ya que ustedes también lo he pensado para los profesores que están aquí presentes escuchándome hoy. Este es un programa, El peso exacto de un colibrí, que tiene aproximadamente 900 cápsulas que han sido producidas y difundidas, transmitidas por Radio UNAM, cuyo director, productor es Baltasar Domínguez, y todas están de manera gratuitas, disponibles en Internet. Solo basta con que ustedes busquen el título, que se llama El peso exacto de un colibrí, y ustedes van a encontrar la cantidad de audios que se encuentran a su disposición y que yo le veo la utilidad didáctica de acercar el género por otros medios. La microficción llevada a la producción radiofónica. Y traje hoy nada más El vicio de la sirena. Sondo, aviso. Voy a ver si logramos escuchar el audio. Lo voy a activar y ustedes me dicen, por favor, si se escucha. El peso exacto de un colibrí. ¿Lo escuchan? Minificciones. Sirenas. La isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. Hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. No sellé con panal los laberintos de mis orejas y dejé que mis esforzados compañeros me amarraran al mástil y se virara hacia la isla. Pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada. Solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. Y yo, oh dioses, que he bajado a las cavernas de Hades y que he cruzado el campo de Asmodeus 2 veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces de este lado de mis párpados durante las largas vigías del asedio, era presa de
A puro espanto, lancé un grito afilado como una jabalina. Oh, dioses. Yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Sabedlo, navegantes, el canto de las sirenas es estúpido y monótono, su conversación aburrida e incesante, sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo, su carne huele a pescado. Salvador Elizondo. Aviso. Después de escuchar el peso exacto de un colibrí en sesiones en la clase, si el sistema educativo dispone de un sistema de audio, se conecta ahí. Si no, solamente basta con el celular y conectarlo a una bocina para escucharlo. Algunos de las 900 cápsulas que están disponibles en Internet. Después de ello, el ejercicio es grabar para los estudiantes invidentes que tiene la universidad en un programa que se llama Letras Habladas, grabar capítulos o el libro completo dirigido a esos estudiantes que tienen una imposibilidad visual. Entonces, grabamos, nos distribuimos los capítulos, siempre breves, por ejemplo, Cartucho de Nelly Campobello, que son textos extremadamente breves, y los juntamos, los editamos, los producimos, los fundimos en un solo audio y lo donamos a este programa para el beneficio de estos estudiantes. A su vez, este programa tiene programas de intercambio con bibliotecas, con otras universidades que tienen estudiantes de letras o de comunicación, que también son invidentes y se los intercambian entre ellos. Entonces, de ahí la utilidad pública, la utilidad social de este tipo de ejercicios. Al igual que gente de pocas palabras, hace un momento vi también que estaba conectado el productor, el director, el animador de este programa, que hasta donde yo me quedé tenía aproximadamente 200 cápsulas. Es un programa de una radio comunitaria de Izmiquilpan, Hidalgo, dirigido sobre todo a la población indígena, ñañú, otomí, de la región. El plus de este programa es que lectores en voz alta, no profesionales, de América Latina, España, México y toda América del Sur, participan en la grabación del audio utilizando la manera modesta en que nosotros podemos colaborar con Alfonso Pedraza, que es usando nuestros celulares, grabando en voz alta los textos que él nos envía y se los regresamos ya sea por correo electrónico o por mensajería. Él a su vez los edita y los produce y después en su programa sabatino, hasta donde recuerdo, los transmite en las frecuencias de la radio comunitaria que les acabo de comentar. Todos los programas de gente de pocas palabras, repito, un par de centenares, están disponibles en la página, en iVoox, si mal no recuerdo, son gratuitos y están todos disponibles en la red. El siguiente ejercicio que nosotros vemos, ya en un auditorio que está disponible de pantalla y proyector, es un programa de radio que tiene 22 programas, dirigido por César Navarrete, que fue producido para la televisión mexicana, Canal 22 Metropolitano, y donde entrevista a las grandes figuras de la microficción latinoamericana. Mexicanos como Raúl Renán, como Felipe Garrido
o como argentinos como Ana María Chua, entre otros. Fueron 22 programas que también están disponibles en el espacio de la web, gratuitos e íntegramente tal cual fueron transmitidos en el canal cultural 22 de la televisión metropolitana de la Ciudad de México. Yo lo veo como un material didáctico muy útil para también tener variación de otros contenidos, otros medios y sobre todo acercarse a otros escritores que de alguna manera no podrían ser fácilmente accesibles para los estudiantes de mi universidad. Y finalmente, ya para despedirme, este texto se llama El Manual del Pergeñador de Microcuentos. Fue pensado siempre para el estudiante se inicia en estas actividades de la escritura de ficción, no solamente microficción, sino cuento cuentístico o novelar. Y para despedirme, se los voy a leer. Manual del Pergeñador de Microcuentos. Elige un personaje que deambule por la acera, mendigo, zapatero, dependiente. A los euros de bronce ya les urdieron su epopeya. Ahora la gente sin historia espera contar la suya, la nuestra, la tuya. Nómbralo. La identidad del personaje determinará su andar. Hazlo andar por su mundo, la calle, la zapatería, el mercado. Actívalo. La acción, el movimiento, es imprescindible en el despliegue de su historia. Puedes describirlo con un rasgo físico o psicológico. Si no lo haces, sus acciones y pensamientos lo describirán. Enfréntalo a un conflicto, no a cualquier dilema, al que lo define como héroe de esa historia, su historia. Confrontándolo así, quizás se redima por el dilema o muestre su lado más humanamente salvaje. Elegido los elementos y puestos en práctica sobre una hoja en blanco o en el procesador, revisa de cada vocablo su propiedad ortográfica, los signos de puntuación, la palabra necesaria y justa. Poda las sobrantes. Revisados estos elementos, pasa la historia, que no debe contener huecos ni ambigüedades. Tampoco anécdotas secundarias, personajes innecesarios o tramas en germen, a los que debes podar, cortar sin piedad. Toda historia narrativa es una esfera, perfecta en su circunferencia y redondez. Cuida su final. Aquí se redime tu héroe, o se consagra al lado oscuro del alma humana. Procura hacer el bien o asesina. Titula tu relato. El título sinópticamente contiene la historia, además de reflejar rasgos del estilo. Por ellos, título, historia, estilo, se concreta la visión de la humanidad y el mundo del escritor. En otras palabras, la ideología del autor. Revisado y corregido, léelo en voz alta. De esta acción saldrán enmiendas. Adáptalas y adóptalas a la naturaleza de tu estilo e historia. Guarda tu historia por un tiempo. Aléjate de ella. Un día, una semana, un mes. Solo tú sabrás cuánto. Después vuélvele a leer y corregir. El tiempo transcurrido filtrará sus imperfecciones. Ha acontecido el tiempo, es momento de enviarla al editor o de fundirla en el libro cuentístico que preparas, ya de minificciones o de cuentos. Publicarlo en una revista, ganar un premio o integrarlo a un libro es el mayor estímulo y reconocimiento para un escritor de historias breves, canónicas o novelares. Finalmente, escribe día a día, elige el momento, el espacio
y las horas que le dedicas a tu escritura. Tal vez 1 hora, 3 o 9 en tu empeño narrativo, basten por la mañana, durante la puesta del sol o por la ingrávida noche. Solo tú sabrás elegir el tiempo que te ofrezca mayores estímulos para la ficción. La duración blandiendo el lápiz concede oficio, disciplina y dominio de la técnica cuentística. La mesa del comedor, la cama o la cafetería, incluso la sombra benévola de un jardín, son escenarios idóneos para poner en práctica la escritura. Adopta el lugar que te reconforte y anime a repetirla. Adelante, el lápiz y la hoja hoy te aguardan. Y con esto concluyo mi exposición. Espero sus comentarios y sobre todo la retroalimentación de esta conversación. Muchísimas gracias por su atención, su silencio y su participación. Muchísimas gracias, Javier, y por por todas estas recomendaciones, tanto para trabajar en el aula, como también para enriquecer con otros recursos. Yo estaba compartiendo ahora mientras tú hablabas en las páginas web en donde se puede obtener los microrelatos grabados. Y bueno, hacerte algunas preguntas o unas inquietudes respecto de la microficción. Y hoy algo de orden práctico, pensando en la escritura, aunque tú ya lo abordaste y contemplaste el tema de las imágenes, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que no debería hacer una persona al encarar o al embarcarse al escribir un microrrelato? Una sola cosa, lo más importante, ¿qué es lo que debería evitar? Entonces, ¿Qué es lo que debería evitar? sí, qué es lo más importante que debería abandonar o no hacer una persona que se embarca en la escritura de un microrrelato? Bien, creo haber entendido. Bueno, yo eliminaría a machetazo limpio la ambigüedad. La ambigüedad para mí es un defecto de composición. Sorprendente respuesta realmente, porque por ejemplo, un cuento como El dinosaurio, por ejemplo, ¿te parece que no tiene ambigüedad? Tiene posibilidades de lectura y de interpretación. Ajá. Ok. Hay una diferencia entonces entre la ambigüedad y entre las posibilidades. Está, perfecto. Perfecto. Bien. Y también evitaría a toda cosa, aunque solamente me solicitas uno, el chiste. Bien. Bien. No sé si Pablo o alguno de los otros participantes desea hacer alguna pregunta o tiene alguna inquietud, algún comentario. Pablo, quizás, o no sé, Hola, o Nelson. sí, yo en realidad recojo una pregunta que dejó un compañero ahí cuando Javier estaba exponiendo las primeras secuencias didácticas, no sé cómo llamarle, al abordar el texto, que decía algo así como la lectura en voz alta, la lectura en silencio y luego al final la lectura resolutiva. Me quedó como la misma duda que al compañero a qué se refería con lectura resolutiva. Como son ejercicios que deben leer, comprender y después llenar los huecos, por ejemplo el de Benedetti, hay que resolver a partir de la comprensión y de la inferencia de los elementos que están antes o después, hay que llenarlos. Para mí esa es una lectura resolutiva. Y cuando el cuestionario de Ana María Shua, después de haberlo leído, hay que resolver ese cuestionario. A eso le llamo yo resolutivo, porque hay que resolver preguntas, hay que llenar los espacios en blanco, ¿sí? A partir de una absoluta comprensión. Ese texto, sobre todo, fue pensado para
desarrollar habilidades de inferencia, porque a partir de la inferencia se deduce cuál es la palabra faltante. Ok, gracias. Bien, a ver si hay alguna otra consulta o algún otro comentario que quisieran hacer a Javier. Bueno, a mí me parecería interesante, que aunque ya lo dijiste, Javier, esto de la ambigüedad. ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros manejamos con la microficción es la idea que tiene que ser polisémica, ¿no? De que tiene que tratar de generar distintos, a veces, sentidos y que se cierre en la mente del lector, que el lector termine de cerrarlo. Entonces, lo paradójico es una cualidad. Sin embargo, vos hablás porque creo que vos también lo planteaste en algún momento, lo de lo paradójico, que los minicuentos son paradójicos. Entonces, ¿qué diferencia sería entre la ambigüedad y lo paradójico? Sí, la ambigüedad siempre está en función de una mala composición, digamos, referido a tal o cual personaje y donde o no se explica qué acción está desempeñando quién. Y allí queda un vacío. Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí. Y entonces allí hay un problema de composición, porque allí no lo leyó perfectamente, no lo leyó, no lo entendió, no lo redactó debidamente. ¿Sí? Cuando no sabemos a quién atribuirle las acciones, los pensamientos, las descripciones, o bien los dilemas que están planteados en los microrrelatos o en cualquier texto, Sí, 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 no. El tema es que, digamos, la microficción maneja muchas veces, por ejemplo, lo paradójico, lo híbrido, ¿no? El tema de la hibridez. Entonces, Sí, digamos, también uno podría meterse, digamos, lo irónico, lo que dice una cosa pero significa otra, ¿no? Lo anfibio, a vos que te gusta mucho la sirena también, ¿no? Entonces, lo ambiguo parecería que podría caber en esas categorías. Ahora a mí me queda claro que es un error de composición lo ambiguo. así es un error de Un composición, error de exactamente, composición. apegado estrictamente a la retórica de la escritura. Yo creo... Lo demás son características, propiedades estrictamente literarias. Claro. Yo creo que acá hay una diferencia entre, capaz que a Pablo le pasa lo mismo que me pasó a mí, por eso yo te dije sorprendente respuesta, porque creo que hay una diferencia entre lo ambiguo, cuando, a ver si interpreto bien, cuando en un minicuento no está dada la información mínima para que el lector pueda entrar en el juego del minicuento. Yo lo entiendo así, como que No. cuando, por ejemplo, vos suponés más de lo que el lector puede adivinar o completar con la información que hay. Entonces, claro, queda tan ambiguo que no se entiende ni quién es, ni dónde está, ni a qué hace referencia. Y capaz que lo que... Pero entonces ya no es un minicuento. No, no, claro, claro. Es un texto mal redactado. Ya no tiene esa Exact, categoría literaria que nosotros le estamos otorgando. exactamente, pero quizás otro modo de entender ambigüedad, capaz que es el de Pablo y el mío, en realidad estábamos hablando más de polisemia, cuando en realidad, cuando está la información, para que vos puedas entender precisamente para dónde te conduce, pero al mismo tiempo el minicuento queda abierto a múltiples interpretaciones. Entonces quizás Bueno, pero esa es la está... naturaleza del lector y de la lectura. Ahí ¿Estamos de está, acuerdo? Y ahí no hay manera de intervenir. bien, bien. Y ese es un derecho y una cualidad del lector si tiene una o varias interpretaciones. Bien. Y eso yo lo celebro, que haya interpretaciones. No sé, Porque eso perdón. es incentivo de diálogo. Sí, lo escucho.
Y no sería una cualidad también del emisor del mensaje, del autor. O sea, yo lo que entiendo que a menor ambigüedad en la composición, mayor polisemia quizá, ¿no? El efecto de lectura, ¿sí? Esas múltiples interpretaciones del lector se van a dar en tanto el emisor del mensaje sea claro, concreto, preciso. ¿Es eso? Elimine la ambigüedad en la composición, no en la recepción del mensaje. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Otra pregunta, o quizás más bien una curiosidad. Me quedó claro con las exposiciones anteriores, en las que participé una sola en realidad, y esta, que una de las cuestiones como más fuertes de la minificción o del minicuento, por lo menos por lo que yo recepciono, por lo que yo entiendo, que lo hacen justamente, que me parece que tiene que ver con esta cuestión de la recepción, es la condensación, la síntesis. ¿Hay didáctica para eso o es simplemente una práctica de escritura que se va haciendo en el tiempo con estos ejercicios? ¿O podemos trabajar con nuestros chiquilines, que son adolescentes además, y que la cuestión de la incertidumbre es algo que los pone, ¿no?, especialmente nerviosos, ¿no?, presentarles textos de este tipo, donde ellos comprendan, ¿no?, que lo mínimo conduce a lo máximo? ¿Tenemos didáctica para eso? ¿Se puede practicar? ¿O es simplemente en el proceso de elaboración que se va dando? No conozco alguna didáctica para la condensación. Yo lo que hago con los estudiantes veinteañeros, sobre todo, o bien jubilados, hombres o mujeres, yo no les pongo límites en términos de palabras. Por eso yo nunca hablé de brevedad. Es una palabra que personalmente me es prohibitiva, porque la brevedad no es una cualidad literaria de la microficción. Tal vez sí del soneto o del haiku o de otras composiciones líricas, donde su escritura está muy delimitada por el conteo silábico. Bien. ¿Sí? Allí hay, ahora sí se ha puesto límites de 200, 250 palabras para ciertos concursos, o bien por el mal influjo de la industria norteamericana, que solicita cuentos o novelas de 5,000 palabras o de 50,000 palabras. Pero esa es la industria editorial norteamericana. En América Latina nunca he escuchado yo que a un editor, a un antologador, a un crítico solicite un cuento de tales o cuales magnitudes en palabras. De ahí, Lauro Zavala tomó esas dimensiones para acotar lo que en su consideración teórica es una minificción. Y su límite son 200 palabras. Y de ahí la herencia. Pero si mi estudiante escribe una historia que tiene todos los elementos, título, autor, personaje, desarrollo, dilema, conflicto y un final abierto, para mí es 10 sí y solo sí, no tiene faltas de ortografía o las que yo puedo enmendar, o bien es consciente de que amerita corrección y que además se esforzó, ¿sí?, se empeñó y además agradece que haya tenido como ejercicio la experiencia de escribir sobre su primer beso como tema de composición. Y si él me entrega media cuartilla, una cuartilla o una parrafada de 10 líneas concentrada toda su experiencia donde resume, compila y condensa su primer beso, ya con eso es una experiencia de escritura humana que no tiene más que mi halago, mi aprecio y mi estímulo de todo el esfuerzo que hizo por sintetizar esa experiencia humana.
No lo conozco, creo que no hay más que la práctica de la escritura y concentrarnos en una historia o en un ejercicio a partir de un tema dado. Okay. No sé si haya resuelto su respuesta. Su pregunta, Sí, perdón. en realidad un puente para seguir pensando. Así es. Sí, un poco en la misma línea de Javier, que también Javier lo ha escrito, recordar algo que dijo Raúl Brasca en la segunda charla, que a la vez lo escribió un gran teórico argentino que falleció, David Lagmanovich, que decía lo siguiente: lo característico de la microficción no es la brevedad, porque la idea de brevedad, de breve, va variando por el tiempo, es circunstancial. Todos aquellos que estamos, no sé, que vivimos en los 90, por ejemplo, con la eclosión de los videoclips, decíamos, uy, la cultura se está fragmentando, los videoclips, mirá lo que duran, ¿no? Bueno, actualmente los videoclips son largometrajes frente a los reels que hay en Instagram, ¿no? A las historias. O sea, la idea de brevedad cambió y en muy poco tiempo. O sea, estamos hablando en 2 décadas, lo breve, lo que parecía hiper breve a fines de los 90, ahora es, no sé, es lo que el viento se llevó, porque realmente no se aguanta más y los más jóvenes, ustedes que realmente están en contacto con los estudiantes jóvenes, sabrán que estoy diciendo, ¿no? O sea, la brevedad va cambiando de acuerdo al momento. Entonces, ¿qué sería lo sustancial de la microficción? Serían otros elementos. Los elementos que Javier Perucho estaba diciendo en torno a la historia, a que esté bien narrada, que haya una concisión, que tenga todos los elementos, que ya sea por alusión o que estén elididos, ¿no? O sea, no tienen que estar por explícitos todos, pero tienen que contenerlos, tienen que contener toda esa historia. No quiero alargarme, simplemente era decir esto. Y otra cosa que Javier ha escrito, ahora no me acuerdo, en el libro tuyo, Javier, que la industria norteamericana, anglosajona, generó, y está bien porque es una característica de ellos, una especie como de tabulación de todos los géneros. Entonces, desde hace mucho en Estados Unidos, un cuento, una novela corta, un relato, están todos tabulados en torno a caracteres, a la cantidad de caracteres, ¿no? O sea, está tabulado. Y eso es una tradición, como decía Javier, que no es la latinoamericana y que nosotros no tenemos, digamos, aunque con la microficción, que es algo más reciente, a veces se ha instalado, y obviamente con el tema de internet, de las redes, de todo, es más fácil manejar los caracteres, entonces en los concursos se ponen tantos caracteres para microficción. Para los otros géneros, por ahora no se utilizan. Si el concurso de la Intendencia o Netting, nadie va a decir tantos miles de caracteres, ¿no? En otros países a veces se usan. No, es simplemente esto, quiero decir que lo cuantitativo no es lo esencial o lo definitorio de la microficción. Eso quería decir nada más. No sé si estás de acuerdo, Javier. Sin duda, estoy contigo. No sé si hay alguna otra consulta más o algún otro comentario. Dice, es necesario, Mónica Alves pregunta, allí dice, ¿es necesario un previo abordaje de verbos? A ver si se puede contextualizar un poquito más de... No sé si habla de la utilización del verbo dentro del microrrelato o si habla de alguna otra cosa más. No sé si está por allí Mónica, o quizás ya se tuvo que haber retirado. Bueno, le agradecemos muchísimo a Javier el habernos compartido esta riquísima información que sin duda alguna es valiosa tanto para el concurso como para la escritura y para la reflexión sobre el microrrelato en sí mismo, ¿no? Y para continuar pensando. Un broche de oro, digamos, a este ciclo que realmente ha sido muy enriquecedor con la participación de María José Larre Borges, de Raúl Brasca, de Pablo Silva Olazábal y de Javier Perucho, que hoy nos acompaña.
y que la verdad que estamos muy contentos de que sirva también para dar más insumos para continuar cultivando el microrrelato, ¿no? El minicuento como una forma de expresión artística. Pablo, no sé si querés decir algo al respecto, como cierre, digamos, estamos como ya... Sí, sí, digo, primero que nada, obviamente, felicitarte a Horacio Bernardo también, ¿no? Que es el creador de todo esto. Horacio Bernardo fue el iniciador en torno al concurso de minicuentos de Petrona Viera, y bueno, que me invitaste a participar, y agradezco, obviamente, y que hayamos hecho o hayamos coordinado este ciclo, realmente está muy bien. No solo por el nivel que tuvo, digamos, el nivel internacional, Javier Perucho, Raúl Brasca, sino por algo que me parece más importante aún, es que sea la primera vez que, creo que es la primera vez que docentes, profesores de enseñanza media de Uruguay, se interesen y, digamos, en el ámbito haya un ámbito de conversación en torno a la minificción, a la microficción, porque es algo que por lo menos desde mi perspectiva, yo aquí en Uruguay vengo trabajando este tema desde hace, no sé, como 2 décadas, y desde mi perspectiva siempre he notado una cierta resistencia, una resistencia de los ámbitos académicos, y si se quiere, es un ámbito académico, porque estamos con docentes de enseñanza media, y claramente es académico, y creo que es la primera vez, mi primera experiencia que tengo, me congratulo del interés que hubo, mucho, digamos, parece bárbaro que haya este interés, y sobre todo el nivel de las intervenciones. Entonces creo que para la microficción uruguaya también es importante que haya este interés real, y que tenga que ver también con tratar de sintonizar, me imagino yo, ¿no? Con los intereses de los estudiantes. En todos los países del mundo, ahora actualmente, en la enseñanza, uno de los ejes pasa por qué les interesa a los estudiantes, algo que es un tema de la educación de todos los tiempos, no es de ahora, ¿no? O sea, hay que, la educación, si no se motiva por el interés si no se parte de los intereses de los estudiantes, difícilmente se llega a buen puerto. Entonces, me parece que la microficción, en tanto posibilidad de expresión literaria, de creación, y algo que no hablamos ahora en esta charla, pero que creo que es muy importante, de desarrollo y de vinculación con la imaginación personal. Que la imaginación personal de los estudiantes se pueda proyectar en algo como es la expresión literaria. Obviamente, no solamente se necesita imaginación, Javier Perucho lo decía, se necesitan también elementos narrativos para configurar una historia, ¿no? Para evitar, por ejemplo, la ambigüedad, que decía él, como un error de composición. Pero sí es cierto que si no se parte de la imaginación como primer principio, difícilmente se llega a una buena literatura, ¿no? Entonces, no es suficiente, pero es importantísimo. No es, ¿cómo es? Sí, no es una condición suficiente, pero sí es muy importante la de vincularnos con la imaginación. Entonces creo que aquellos que puedan expresarse artísticamente, ¿no? Que puedan escribir microficción, también van a ser aquellos que puedan ser buenos lectores de microficción, porque una cosa no va sin la otra. Entonces, para los estudiantes creo que también es muy importante, naturalmente, aquellos que quieran escribir, incluso para este concurso ahora, inevitablemente van a intentar o van a tentar a decir, bueno, vamos a leer algo. Entonces, la lectura y la escritura son caras de la misma moneda. Entonces, me congratulo porque creo que esto es un momento, una coyuntura, una oportunidad que, gracias en este caso a la iniciativa del Plan Educativo Cultural de la ANEP, que coordina Horacio Bernardo, va a haber una posibilidad de escribir y de leer, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de las aulas, y desde el punto de vista de la expresión personal. Y creo que eso es una buena cosa para la cultura uruguaya. Así que, nada, estoy muy contento. Muchas gracias, Horacio. Y gracias a vos también, Pablo, por todo, por compartir tu conocimiento, tu trayectoria, tu conocimiento a nivel internacional
de expositores, por ejemplo, como Javier Perucho, que está aquí presente, que sin duda alguna enriqueció lo que es la presencia del microrrelato en nuestro país a través de la educación pública. Y bueno, agradecer a Javier, por supuesto, y a los asistentes, los que se conectaron hoy, los que fueron a la Feria del Libro Infantil y Juvenil la vez pasada, cuando estuviste vos, Pablo, dando la charla, o los que fueron a la la cátedra Alicia Goyena también, o que se conectaron al Zoom de Raúl Brasca. Bueno, a todos esos participantes, los que nos fueron acompañando, los que se anotaron en alguna, esporádicamente, a todos ellos también agradecemos por su interés y por su participación. No, y aparte a todos aquellos que van a escuchar esta charla y que la van a ver después también, ¿no? Exactamente, porque esto, y también le decimos a Javier, esta charla y todo el ciclo va a estar disponible gratuitamente en la página de YouTube de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, y por supuesto que después lo vamos a compartir con todos los que se anotaron en el ciclo y con los expositores, naturalmente, también. Bueno, genial. Así Bueno, y aquí dicen, digamos, dicen que la charla la temática de hoy fue muy productiva, muy enriquecedora de los aportes, así que muchísimas gracias por el ciclo, en fin. Sí, muchos comentarios positivos acá en el chat y agradeciendo el ciclo y también la exposición de Javier Perucho que hoy nos ha enriquecido tanto con su conferencia, con su exposición. Bueno, nos seguimos encontrando y creando. Y Muchísimas gracias, Hugo. Agradezco a público asistente. Quedo honrado por su presencia y con su invitación. Un abrazo para todos. Igualmente para ti y para todos. Gracias, Javier.